buenas tardes. Sí, está abierto. Vale. Habíamos dado un margen porque seguía llegando gente, pero ya vamos a comenzar. No es mi intención sustituir al presidente del Ateneo Jovellanos, Álvaro Muñiz, pero él ha tenido un compromiso familiar que no ha podido eludir y en una conferencia como la de hoy, en un ciclo como el de hoy, pues por supuesto que respetamos todos esos compromisos familiares y mucho más que respetamos. Porque vamos a hablar de la segunda edición del ciclo de salud mental que en esta ocasión, en esta temporada, va a estar centrado en la familia. Va a poner el foco en la familia. Y tenemos una maestra de ceremonias que hace de coordinadora, de maestra de ceremonias, de ponente, de consultora. Ella es Isabel Menéndez Benavente, que además es vicepresidenta del Ateneo Jovellanos. No he querido dejarla sola, porque la charla la da ella. Y presentarse uno mismo siempre es difícil, pero como yo la presento desde el cariño, a mí me lo perdona todo. Y yo tengo que decir que no es que sea experta, es que es una de las mejores expertas que tenemos, no solo en Asturias, sino en el panorama nacional. En el ciclo anterior veíamos cómo traía a psiquiatras y a psicólogos de reconocido prestigio, que venían por ella, no por el ciclo, venían por ella, porque tiene unas referencias, tiene una marca personal y profesional que es indeleble, que no se va, por mucho que la metas en la lavadora, no se quita esa marca, porque es una marca única e intercambiable, porque la intercambian los consejos y es una cosa que ellos cuando se ponen a hablar no tienen fin. Isabel viene del mundo de la psicología, pero también es una experta comunicadora. Es columnista de La Nueva España, yo no sé los años que hace ya. 24. 24. Y nosotros nos conocemos desde 1996, cuando era tertuliana de aquella, en un programa de Televisión Local Gijón. Luego tuvo su propio programa y luego en Televisión Local Gijón y luego extrapoló esa experiencia a otras cadenas. Ahora participa en tertulias en la TPA, en canales de medicina, bueno, mucha experiencia en medios. Y eso se le nota a la hora de estas charlas, porque no solo es buena en lo que hace, sino que es buena comunicando lo que se debe hacer. Y ya sin más, para no restarle protagonismo, vamos a comenzar con la charla de hoy, que pretende ser un resumen y una presentación de lo que van a ser las charlas de esta segunda edición, de toda la temporada. Comenzamos con el curso escolar y comenzamos con esta primera charla que nos pone el foco en la familia. El reto de la familia del siglo XXI, que anda que no tiene retos la familia del siglo XXI, ¿verdad, Isa? Pues sí, muchos. Pues te dejo ya sola. Eso sí, empezamos con un aplauso para que entre en calor. Y así me voy. No se nota, ¿eh? A que no se nota nada que es amiga, ¿eh? No se nota nada, ¿verdad? No, y que acabamos de pasar un fin de semana genial juntas también, que de vez en cuando hay que tomarse un poquito de descanso. Bueno, pues sí, vamos a hablar de la familia y vamos a ver un poco por encima qué es lo que ha pasado con la familia del siglo XXI, que evidentemente no tiene nada que ver con las familias que hemos visto. Y ahora es cuando tengo que mirar cómo pasó aquí. No, ya está. Vale, vamos allá. Es aquí, sí. Ah, ok, bien, ok. Bueno, vamos a ver, la familia es fundamental, ha sido el pilar de toda nuestra sociedad desde hace millones de años, desde hace 5 millones de años. En España, por ejemplo, es una base, es una jerarquía total, no es un soporte básico de la sociedad, lo ha sido hasta ahora, y es la base, sobre todo en la que nuestros hijos van creciendo, donde se van enraizando, donde se van creciendo los valores emocionales y los valores intelectuales, y donde nosotros tenemos que satisfacer pues todas sus necesidades, las normales, ¿no? Las básicas, las de la crianza, las que hacen los animales también, alimentarlos, cuidarlos, protegerlos, transmitirles nuestra lengua, nuestras tradiciones, nuestra cultura tan fundamental, nuestras normas de comportamiento, algo que veremos también. Es una base para la solidaridad, para el bienestar de toda la sociedad, es evidente, porque hay relación entre las generaciones. Mirad, si vemos ahí qué diferencia, la familia en el siglo XIX, ¿no? Y incluso a principios del siglo XX era una familia extensa. Era una familia católica, con varios hijos,
era rarísimo el que tuviera uno solo, ¿no? Eran muchos hijos. Vivían con generaciones anteriores, habitualmente los papás de uno, de otro, los abuelos estaban en casa. Qué guapo, ¿no? Tener a los abuelos en casa. No había divorcios. Bueno, esto tiene su parte buena y su parte mala, evidentemente. Y, por supuesto, estaban más con los hijos. La natalidad era muy temprana, teníamos los hijos, y me incluyo, porque, bueno, para mí yo era mayor cuando tuve a la primera con 26 tacos, pero me consideraba mayor porque todos las tenían ya con 22, 21 mis amigas. Y a veces se cohabitaban, pues, varias generaciones. Se seguían, por lo tanto, los rituales, las costumbres, sabías cosas de tu abuelo, de tu abuela, hablabais, estabais todos juntos. Los cambios que se produjeron en los últimos 40 años, yo hablando antes en el podcast y en un total que me hicieron en la TPA, lo comentaba, ¿no? A ver, yo hace 46 años que abrí la consulta, la clínica, y yo nunca había visto la revolución que estoy viendo ahora, es decir, el cambio ha sido brutal. La familia sigue siendo prioritariamente más o menos padres e hijos, es decir, no son comunas, algunas las habrá, pero no son comunas, sigue habiendo un algo, pero el matrimonio ya no es prioritario. O sea, ¿cuántos de nosotros tenemos hijos, familia, etcétera, que, bueno, pues ya no se casan? Y el cambio más importante es la incorporación, afortunadamente, por una parte, luego tendríamos que hablar de la conciliación, que no es el tema de hoy, pero bueno, de la incorporación de la mujer en el trabajo. En el momento en que la mujer entra al trabajo, deja de estar en casa, deja de estar con sus hijos, deja de cuidarlos igual que antes, de estar cuando vienes del cole, ahí está mamá, y luego venía papá, cuando venía. Prácticamente ninguna mujer de los 20 o 30 años se planteaba, ahora mismo nadie se plantea no trabajar fuera de casa. Es decir, también os digo que yo creo que nos vendieron un poco la moto, porque trabajar dentro y trabajar fuera es un poco complicadillo. Y entonces, como no hay conciliación, no todo el mundo puede hacer media jornada, etcétera, etcétera, pues venimos a las 8 de la noche, tendrías que ponerte a hacer cenas, las que lo hagan, yo no, cuidar a los niños, bañarlos, no sé qué, no sé cuánto, y te acabas yendo a la cama a las tantas agotada. Y agotada también para escuchar, muchas veces, ¿no? Y para interrelacionar con tus hijos, que es la dificultad. El retraso en la maternidad es algo importantísimo. Hace 15 años, pues eso, la media era 25 y 29. Ahora mismo son 30, 35 y, como bien sabéis, 40, 41. Que entonces ya tenemos que recurrir a otro tipo de concepción, ¿no? Porque muchas veces no es suficiente la concepción normal, entre comillas. El número de hijos, pues fijaros, se ha reducido a la mitad en los últimos 30 años. De hecho, había 2,6, ponen 2,6, como si hubiera una parte, a 1,3 en la actualidad. Yo casi quitaría el 3 y quedaríamos en 1. El divorcio en España, evidentemente, es una realidad. Hay más de 2 millones de personas separadas. Yo creo que en este momento va aumentando la cosa. Lo que pasa es que en el INE no hacen siempre las estadísticas al 100%, van un pelín retrasados. Pero es un 500% más que hace 20 años, que no es tanto, que es un segundo en la vida de una persona, los 20 años. En este momento, alrededor del 50%, por lo tanto, pues bueno, están divorciados, separados, etc. Y hay distintos tipos de familias, ¿no? La familia nuclear, la familia extensa, que es con abuelos, etcétera, etcétera. La familia ensamblada, que es lo más normal, la familia ensamblada es esa familia en la que se divorcian, pero él coge una pareja y ella coge otra pareja. Esa pareja tiene hijos, la otra pareja también tiene hijos y entonces los ensamblan. Los unen y a veces tienen hijos comunes, con lo cual hay de una parte, de otra parte y luego comunes. Bueno, lo llamamos familia ensamblada. A veces hay muchos problemas y otras veces es una delicia ver cómo una madre lidia con los hijos de otra persona y los quiere casi como suyos. Eso es una maravilla, pero solo conozco un caso que anda por aquí
pero solo conozco un caso que haya pasado eso, hayan tenido sus hijos luego y haya sido una auténtica delicia. La mayoría de las veces, desgraciadamente, no es así, pues porque siempre hay uno que está más enfadado, hay otro, bueno, pues estas cosas que son normales. Las familias monoparentales, homoparentales, que es dos personas del mismo sexo, dos chicas o dos chicos que adoptan o hacen inseminación o in vitro o lo que sea. Y luego la familia separada, pero que simplemente está divorciada, cada uno por su lado y ya está, ¿no? Y se ocupan de los críos, pero no han hecho una nueva vida y simplemente siguen así. ¿Cómo diagnosticamos los cambios en la familia? Pues mirar, hay estas tres cosas, la parte familiar, la parte escolar en los críos, ¿no? Y la parte social. La parte familiar, ¿qué pasa con los abuelos? O sea, con nosotros. ¿Qué pasa con los padres? ¿Y qué pasa con los hijos? Pues vamos a ver qué pasa. Los abuelos hoy. Bueno, pues hasta hace muy poquito conocíamos abuelos y bisabuelos. Conocí bisabuela yo. Claro, ahora es imposible. ¿Por qué? Porque se casan tardísimo, tienen hijos o no los tienen y los bisabuelos va a ser que no vamos a poder estar. Desde luego yo no. Pero bueno, antes lo sabía. Y era una delicia también, porque venían de otra generación completamente diferente, te contaban cosas extrañas, ¿no? Como que iban con caballos y con carruajes. Entonces eran cosas pues, muy bonitas de oír. Era cultura también. El papel era afectivo, educativo, de sabiduría, de cultura, afectivo. Y al principio muchos, pues como os decía antes, vivían en casa, con los papis, con los nietos, incluso con los bisnietos. Estaban junto a la mami en el hogar y eran partícipes, pero de otra forma. Ahora mismo, los abuelos, que todavía somos pelín jóvenes, tenemos que ocuparnos no solamente de nuestro trabajo o nuestras cosas, sino también de los nietos. ¿Por qué? Bueno, pues porque los jóvenes viven también su propia vida y la quieren vivir, cosa que me parece muy bien. Pero que hay que tener en cuenta que hay determinados abuelos, que yo a veces me da una pena horrorosa, ver a ancianitos arrastrando 2 o 3 niños, aquellos que hayan tenido 2 o 3 niños, llevándolos al cole, pataleando, etcétera, etcétera. Es decir, ya no están colaborando como hacían los otros abuelos, están cansados. Yo eso lo he oído muchísimas veces en la clínica. Estamos agotados, no podemos más, tenemos una gana de a ver qué pasa, porque todos tenemos que llevarlos, traerlos, cuidarlos por la tarde, llevarlos a las extraescolares. Ese es otro tema que vamos a hablar, ¿no? A las 2.555 extraescolares que tienen los niños de hoy en día. Y en este momento tienen que ayudar a los hijos y a los nietos, pues porque las cosas están muy mal, y hay que ayudarlos en todos los aspectos, económicamente y, por supuesto, lo más importante para una madre es ayudar a sus hijos emocionalmente. Y si su hijo o su hija en un momento determinado necesita la ayuda porque no puede, pues, por supuesto, ahí tenemos que estar los padres. Esa es nuestra primerísima labor. En el cuidado, en el mantenimiento, y eso, pues, a ciertos modos, coarta la libertad de esos abuelos, ¿no? Que en un momento determinado, pues ya hace unos años, tenían su vida y se dedicaban a vivir, a viajar, a salir y decir, ahora ya no tengo responsabilidades. No es el caso. Algunos datos. El 70% cuidan los abuelos cuidan a los nietos 3 veces a la semana. El 32% los cuidan todos los días. Y abuelos que ayudan a sus hijos en todos los sentidos, económicamente, etcétera, pues hasta un 40%, que no está nada mal, ¿no? Es decir, todo eso implica no solamente la parte emocional y la parte de tener a tus niñas, a tus nietos, a tus nietas, y a llevarlos, a traerlos o a tenerlos en tu casa, quiere decir que también hay que ayudar muchas veces económicamente. El cambio más importante, ¿qué pasa con los papis, ¿no? ¿Qué ha pasado con los padres en este siglo XXI? El cambio más importante, ya os lo comenté, es la incorporación de la mujer al trabajo, cosa que me parece maravillosa porque yo lo he hecho desde el primer momento, y se modifican roles, se cambian totalmente los papeles, sobre todo el papel del progenitor, afortunadamente. Es decir, ya no es el señor que no entraba en la cocina, no es el señor que no cuidaba a los niños, no es el señor que no cambiaba un pañal,
No. Ahora la verdad es que el progenitor no es el varón autoritario, distante, ahora es cercano, colaborador y se implica, entre otras cosas porque no hay otro remedio, ¿vale? Pero lo hace y es algo precioso. ¿Qué beneficios son de ser papi hoy, ser padre y madre hoy? Pues estáis más informados, más formados, más cercanos a los niños, quizá, menos castigos físicos, menos autoritarismos, menos zapatillas que vuelan, que de vez en cuando una zapatilla volando tampoco viene mal, ¿eh? Que conste, porque encima luego te dicen que no les haces nada de daño, que tampoco es eso la finalidad. Más implicación en su educación, si es verdad que los padres se preocupan más en ir al cole, a la tutoría y todas estas cosas, con lo cual están mucho más estresados. La figura paterna es infinitamente más cooperativa, o sea, no tiene nada que ver, cocina, limpia, la mayoría de las veces de la gente joven, cocina, limpia, cuida a los niños, exactamente igual que antes hacíamos exclusivamente las mujeres. Y tienen muchos más recursos de ayuda. Desventajas de los padres hoy, pues también las hay. Ejercer de colegas en vez de padres, o sea, claro, ya cuando eres un padre que vas a beber con tu hija o tu hijo y sales de discoteca y te fumas el peta con él, pues malo, ¿no? Malo. Ausencia de límites. Hombre, es muchísimo mejor dejarles la tablet, antes era la tele, ¿eh? Ahora ya hablo de la tablet, el móvil, lo que sea, y así no te da la vara, para nada. Por lo tanto, límites hay pocos, porque la autoridad sigue considerándose como algo negativo, como algo antiguo. Y no, la autoridad es preciosa. Siempre os digo lo mismo, pero la autoridad viene de una palabra latina que se llama augere y quiere decir ayudar a crecer. Es preciosa, pero bien ejercida. Son más egocéntricos, es decir, sí, yo veo que los padres de hoy en día quieren disfrutar exactamente igual que si no hubieran tenido hijos, y eso es complicado. Pues a lo mejor no te puedes ir tanto de vacaciones, a lo mejor ya no sales a cenar, a lo mejor ya no puedes. O sea, yo estuve criando hijos hasta hace nada. Y de hecho, si salgo ahora y vienen canciones, se está riendo Rocío porque sabe de qué voy. Es decir, si salimos en un momento determinado, una vez al año, con amigas y ponen música, yo digo, yo ni a los 80, ni a los 90, ni a los nada. O sea, ya no me acordaba de nada. Lo único que hacía era trabajar y cuidar de mis hijos. Y desde luego mucho más estrés en las mujeres. O sea, porque seguimos siendo, una figura primordial en la educación de los hijos, seguimos siéndolo. O sea, te llama mamá por la noche, es raro. Hombre, llama papá también, a veces. Pero bueno, yo sigo oyendo mamá. Y cuando vienen a la clínica es mamá, mamá. Cuando tienen ansiedad de separación se cogen a la mamá, más que al papá, aunque el papá ejerce fenomenal. ¿Y qué ha pasado con los hijos? Bueno, pues pasan de ser parte que coopera en la economía familiar. ¿Os acordáis de aquella época en la que los hijos, cuando no estudiaban, se ponían a trabajar y daban el sueldo a los papis? Lo había, palabra de honor, lo había. Y yo me pagaba el carnet de conducir y me pagaba todo con mi primer sueldo y le compraba cosas a mi madre. O sea, yo ya no sabía qué hacer. Pues no. Ahora es el síndrome del emperador dichoso, que tienen, beneficios de los hijos. Muchas más posibilidades, por supuesto, de formación que en mi época. Más protegidos por la sociedad, tienen más derechos. Ahora voy a abrir un paréntesis enorme, que es que esos derechos no son siempre contemplados como tales, ¿vale? En la justicia, por ejemplo, hay fallos y errores terribles, terribles. Yo que fui de perito muchas veces, pues es muy complicado. Son menos, menos autoritarios los padres, pegan menos, riñen menos, bien, y son nativos digitales, lo cual es muy bueno por una parte, fenomenal, porque han nacido con eso, pero por otra parte vamos a ver en posteriores charlas qué pasa con eso de ser nativos digitales. Las desventajas de los hijos de hoy, lo vemos todos, yo sobre todo,
que desde hace 46 años he visto cómo van cambiando los niños y los ojos me salen de mis órbitas. O sea, de verdad, no me puedo creer lo que está pasando. Pero bueno, es lo que hay. Más estrés, deberes, extraescolares, no paran. Hay niños que empiezan a las 8 de la mañana y acaban a las 9 de la noche, las extraescolares, y luego tienen que hacer los deberes. Pues estás agotado. Consumismo, todo, lo tienen todo, ¿eh? Todo lo que quieran. Lo pueden tener todo, el último iPhone. O sea, yo hay veces que me aparecen con unos móviles que flipo. Pero aparece y te dicen, no, es que se lo compré porque lo tenía fulanito y entonces es el 16. Bueno, yo que no me entero mucho, pero sí, con 7 y 8 años, no miento. Soledad, se sienten solos, cero tolerancia a la frustración. Es muy difícil que un niño tolere frustraciones hoy en día. Tú le dices que no y como está acostumbrado a que todo le digamos que sí, porque entre otras cosas no tenemos tiempo para estar con ellos y entonces ese sentimiento de culpa, sobre todo que tenemos las mamás, ¿no?, por no estar con ellos tanto, pues a veces es, bueno, anda mi vida, bueno, pues te compro esto, te compro lo otro. Adultización, eso lo vamos a ver, son no adultos emocionalmente, pero ahora lo vamos a ver, cómo están cambiando y luego, por supuesto, el problema más importante para los niños son los divorcios, con los cambios de familia y con las familias ensambladas. Adultización de la infancia. Mirar, esta es una definición que hizo un psicólogo que se llama Postman, y él decía que la diferencia entre el niño y el adulto era que el niño va descubriendo los secretos de la vida adulta despacito, como la canción. Y ahora no. El concepto de inocencia era importante, es decir, no había, ahora mismo ya no existe tanta diferencia entre un adulto y un niño. Hay veces que un niño te cuenta cosas que tú no sabes, que las ha visto en Internet, que las ha visto en YouTube, que las ha visto en TikTok. El niño durante su infancia descubría lentamente esos secretos y ahí era cuando el concepto ese de inocencia, ¿no?, de conocimiento progresivo, de abordar los problemas de la vida, ¿no?, las dificultades que vamos a tener, y la capacidad de asombro se les iba incrementando despacín. En la actualidad eso no, ellos saben más que nosotros. Eso lo habréis visto, ¿no? Te pones a decir una cosa, ay, pero tú no sabes, porque yo lo he visto tal y tú no sabes. Anda, calla que tú no lo sabes. Según la Academia Americana de Psicología, los niños ahora mismo, en este momento, no cuentan con los recursos cognitivos. Esto no lo digo yo, lo dice la Sociedad Americana de Psiquiatría, que es donde nos basamos nosotros para dar los diagnósticos. No cuentan con los recursos cognitivos y emocionales para asumir los procesos de adultos que están viviendo. Y eso les genera alteraciones físicas, psíquicas, a medio y a largo plazo. No tenéis más que ver esa foto, que no es una foto tan rara, porque ahora van así. Pero las niñas de 9, de 10, de 11, tienen novios, se pintan, con 13 y 14 años, de verdad, palabra de honor, como van pintadas como puertas, con unas uñas largas que por supuesto van a hacer a la manicura, porque sus mamás las llevan a la manicura, a que hagan esmaltados semipermanente. Entonces, pues todo ha cambiado, la sociedad, las costumbres, los medios de comunicación, por supuesto, la digitalización, les llevan a vestirse y a comportarse como niños mucho más mayores de lo que son. Tú ves una niña de 13 años, que antes jugábamos con las muñecas, y ahora, vamos, ya tienen 5 novios y además van vestidas pues, como chicas mayores. De la misma forma, influye el hecho de que tienen pocos hermanos, por lo tanto, esa relación que tú tenías de tener 3 hermanos detrás, que ibas cuidando y que ibas siendo la mayor, pero despacito, enseñando a los pequeños, eso ya nada. Pasan más tiempo en compañía de adultos, porque a lo mejor es un hijo único, y entonces se pasa la vida, pues aparte de las extraescolares, con papá, mamá, los abuelos, la pareja, la otra pareja que tiene el padre o la madre, y eso es complicado y afecta a su forma de comportarse. Es como si estos niños del siglo XXI se saltaran etapas. Yo estoy viendo que se saltan etapas. Es bestial cómo se las saltan. Es decir, tú ves una niña y luego, claro, hay la diferencia, parece que son adultos, pero emocionalmente no están preparados. Entonces, ¿qué vemos en la consulta? Por ejemplo, un prototipo muy típico que vemos ahora de niños que van porque están mal. Van porque están mal porque son niñas normales, entre comillas, es decir, niñas de 12 o 13 años que tienen los intereses de una niña de 12 o 13 años. Se lee sus libros de Harry Potter, no sé qué, no sé cuánto, y claro, de repente entran en un entorno
en el que las niñas de 13 y 14 años hacen de todo, dicen de todo, hablan de todo y les asusta. Y entonces esas niñas no se pueden incorporar a su entorno con sus iguales, tienen pocas habilidades sociales y hay que hacerles ver que ser diferente no es malo, que ser diferente a veces es precioso. Pero claro, eso a una edad cuesta mucho trabajo. Y entonces son niñas que presentan depresiones, ansiedades, etc. Los hijos en el siglo XXI existe, además de ese inicio precoz, una eterna adolescencia. Es curioso. Porque sí, empiezan pronto, pero no acaban nunca. O sea, se te quedan en casa. Se te quedan en casa, es que no tengo trabajo, es que el trabajo, es cierto también, no me da para alquilar un piso y entonces me quedo aquí tirado en el sofá jugando a la Wii y estoy con 30 tacos que nos llaman sus madres. Palabrita. Es decir, queremos una para mi hijo y tú dices, ¿qué edad? Te preguntan, ¿no? La persona. 31. Y dices tú, mi madre, o sea, ¿cómo es posible que te llame una madre para que tu hijo de 30, de 28, de 27 acuda a consulta? Pues sí, porque son niños eternamente, adolescentes eternos. Es el síndrome de Peter Pan, lo tienen. La eterna adolescencia, ¿por qué está marcada? ¿A qué se debe? Pues mira, se debe a una educación sin ningún tipo de responsabilidad. Todo lo hago yo, corriendo, así acabamos antes. No hay exigencias, hay mimos, hay superprotección, pero no más. No hay confianza, no hay diálogo, nada más que todo lo que tú quieras, te lo doy. A la vez tienen soledad afectiva y real. Entonces, los adolescentes, como explicaba en el curso anterior, pues siguen estando muy solos, muy, muy solos. Se sienten súper solos. Es muy raro, todos tuvimos nuestra época de rebelión pero la soledad que yo veo ahora en los chavalinos, en los chicos adolescentes, no era la que se veía antes. Antes nos uníamos, estábamos bien, tenías tus pandillas, tus historias, te enfrentabas a tu madre, a tu padre, etcétera, pero de otra manera. No es como ahora que están realmente solos. Sobre todo después de la pandemia ha habido un crecimiento bestial de trastornos. Genera un cambio porque, claro, no se pueden emancipar y entonces hay factores psicológicos, económicos, etcétera, que les impiden emanciparse también. Es decir, no es solo culpa de los papis, es culpa de todo, de la sociedad en la que vivimos. Entonces, ¿cuáles son la mayor prevalencia de los trastornos? Mirad, me ha llamado la atención porque justo estos días se reunió la Sociedad Española de Pediatría, no de psicología, de pediatría, y nos ha dicho que hasta el 47% de los niños y adolescentes tenían trastornos mentales, porque claro, van a pediatras. Y después los pediatras nos mandan a salud mental, pero en salud mental no hay psicólogos y nos pueden atender. Y entonces, pues a veces quedan sin atender o a veces haciendo un sacrificio tienen que ir a la privada, cosa que es una bestialidad, porque tendría que haber 200 millones de psicólogos, pero el Principado dice que va a meter 9, con su gran agenda para formarnos y para que haya una salud mental, va a meter 9. Que anda que no hay psicólogos en paro, pues va a meter 9. Hay violencia, hay divorcios, como ya he dicho, con nuevas familias y nuevos miembros, y eso pues hace que ellos a veces se desconcierten. Violencia intrafamiliar, niños maltratadores, pero así de niños que pegaban, tiraban cosas, a la mínima frustración, como quitarles. Hay gente que te dice, es que no me atrevo a quitarle el móvil. Oiga, pero si tiene 10 años. No me atrevo porque me rompe. Vale. Anorexia y bulimia, adicciones a la tecnología, al alcohol, a las drogas, trastornos de aprendizaje, trastornos del TDAH y de conducta. Todo esto iremos, el acoso, todo iremos viéndolo en las sucesivas charlas. La escuela. Habíamos hablado de cambios en la familia, cambios en los padres y en los hijos, cambios en los abuelos y ahora cambios en la escuela, ¿no? Bueno, inclusión de los TICs, de las nuevas tecnologías en la enseñanza. Bueno, yo estoy absolutamente en contra. Reconozco que es lo que hay, pero es una barbaridad. El introducir más pantallas en la escuela, ya se están haciendo muchos estudios, ya lo estamos viendo, que es perjudicial. Más aprendizaje cooperativo, bueno, sí, ahora se hacen más trabajos, más cosas en cooperación, que es un poco como se hace en toda Europa, ¿no? Pero en vez de coger lo bueno de Europa,
que están prohibiendo los móviles en los colegios, nosotros siempre cogemos lo malo, no me digáis por qué, pero siempre cogemos la parte que no va bien en Europa. Bueno, con la cantidad de leyes de educación que tenemos, tampoco me extraña, porque van cambiando y entonces nos volvemos locos todos, nosotros, los niños y el profesorado y los orientadores, ¿para qué os voy a contar? Con la burocracia que hay que hacer para cualquier cosa. Mayor información vía Internet de la evolución escolar de los hijos, o sea, nos metemos en el ordenador y ya sabemos que ha tenido una llamada de atención, que no ha ido, que tal, ¿vale? Eso, estamos mejor comunicados, pero qué sé yo, igual la comunicación con el tutor de tú a tú, ¿no? Igual también es prestosa, ¿no? Ir a ver al tutor, estar con él, pues hay gente que no aparece en todo el año. Desventajas. Cambios de leyes que desmotivan a todo el mundo, muchísima menos autoridad de los profesores, a los que además ahora deben de querer quitar hasta eso. Padres estresados que quieren que eduquen en la escuela. Bueno, eso es cosa del cole. A mí déjame en paz. Es que bueno, ¿qué le están enseñando a este niño? No, es que esto son valores que tienen que enseñarle usted, que es el padre o la madre. Menos tiempo en la familia, por supuesto, para participar en todo. Y exceso de pantallas, cómo no. Cambios en la familia por la sociedad. Bueno, pues las nuevas tecnologías, que fue la revolución. Claro, nunca ha habido esta implosión, esta explosión de tecnologías y de cambios de vida que hemos tenido todos. Las tecnologías de la información incluyen desde la tele hasta el móvil, hasta la consola, y por supuesto Internet. Hoy está integrado en todos los dispositivos móviles de nuestros hijos. Una de las cosas que yo haría, que por supuesto, supongo que las grandes compañías se niegan en total y absoluto, es que los niños, si quieren tener un teléfono, lo tengan para llamar a su papá y a su mamá cuando salen de clase o tal, pero Internet, el Internet en casa, con tu padre y tu madre. Pero bueno, eso, olvidaros. Los niños XD, estos, son los primeros que han nacido, crecido y están escolarizados con la tecnología. Son hijos de esa generación X, que tiene 30 o 40 años como mis hijos, y que comenzaron a utilizarlas asiduamente, pero mucho más tarde. Es decir, no empezaron como los de ahora que ya nacen con el móvil en la mano. Es decir, no es eso. Yo he visto en un hotel de niños, jurado, que no había nadie que no estuviera con una tablet, pero bebés, eran casi todos extranjeros, la verdad. Y la única, nosotros íbamos con nuestra nieta y la única que no tenía la tablet era nuestra nieta, que claro, flipaba, porque además eran con unas carcasas monísimas. Entonces llamaba mucho la atención, eran ovejinas y cocinas. Entonces, claro, pero todos bebés, que es, bueno, es lo peor. No podemos negar, por lo tanto, que las tecnologías forman parte de nuestra vida y, por lo tanto, ni podemos ni debemos evitarlas, ni que los niños prescindan de ellas. Pero porque les privaríamos de una oportunidad muy importante de formación, de información, pero siempre, siempre vigilando, siempre controlando, cosa que no hacemos. Y hoy desde la sociedad, vale, voy a ir viendo los contravalores que están mandando contra los valores que deberíamos de tener. Valoración del poder, cuanto más alcances y más poderoso seas, mejor. Es lo que todos los padres quieren para sus hijos. Contra la realización personal, da igual si tú eres feliz. Los modelos estéticos inalcanzables, consecuencia de esto, las anorexias, las bulimias, el no estar de acuerdo con tu físico, etcétera, que hay muchísimo. Contra la autoestima, la buena autoestima y la aceptación personal, que sería el valor que debería predominar. El éxito sin esfuerzo, a ver, eso, yo voy a ser influencer. Antes yo hace años, cuando daba charlas de este tipo, hablaba de futbolistas y las chicas eran, bueno, pues a veces eran médicos y profesoras, muchas profesoras. No, ahora son todas influencers. Todas quieren ser influencers y los chicos youtubers, a ser posible, que ganan mogollón. Competitividad extrema contra el respeto y la tolerancia. Modelos que utilizan la violencia, lo estamos viendo todos los días en la tele. Todos los días, valor que debemos de aceptar, el control de los impulsos, la fuerza de voluntad, que es una palabra que parece retrógrada,
estereotipos familiares inapropiados, pues ahora me voy de juerga y tú te quedas con no sé quién, contra vivir en familia, vivir para consumir o consumir para vivir, que es distinto, consumo excesivo de las TICs o uso racional de esas TIC, y hablar en exceso de derechos de todo el mundo, incluidos los niños, por supuesto, y muy poquito de los deberes que tienen los niños para con todo el mundo, para los adultos, de esa educación que tienen que tener, de buenos días, buenas tardes, de ayudar a una persona mayor. O sea, es que nada, con la familia, con el colegio y la sociedad no existen ya esos valores que son los que debemos fomentar. ¿Qué podemos hacer? Pues mirar, ahí está, se osciló entre la letra con sangre entra, que era el autoritarismo, a la permisividad extrema. No hay que traumatizarlos, no vayamos a darles un cachete y queden traumatizados para toda la vida en el culo, en el dodotis, que eso recuerdo un coloquio en el que estuve, que yo era a favor y había psicólogos en contra en Sevilla, uno además muy conocido, muy famoso, y bueno, decían que los podíamos traumatizar para toda la vida. Y dije, hombre, si le estás pegando en la cabeza, dándole contra la pared, deduzco que sí, pero claro, tú a una niña de 15 meses, de 20 meses, como era la mía, que se subía en piso séptimo a tirarse, por mucho que le digas que no, que quiero volar, pues tendrás que darle un cachete o asustarla un poco, si no es un poco difícil que le expliques, cariño, esto es que verás, te vas a caer del séptimo, vas a estrapallarte, y entonces, no lo entiende. Si tú estás dando de mamar a un niño y la otra se tiraba por la ventana, pues se lo dijiste 20 veces que esa ventana no se abre hasta que le pusimos aldabas y ya no se abría. Vale, depende de cómo sean tus niños. Eso es lo que os decía, educación con autoridad. Aullar es ayudar a crecer y siempre diferenciar esto, ¿no? La autoridad ayuda a crecer y el autoritarismo bloquea totalmente. Desgraciadamente existe todavía el autoritarismo, ¿eh? Todavía hay gente que pega con cinturón. Poca, pero la hay. ¿Qué podemos hacer para recuperar la familia? Una protección emocional y afectiva, una paternidad libre y responsable. Ay, Dios, yo cuando oigo en el bienestar animal que te dicen que tienes que hacer un curso para educar a los perros, por Dios te lo pido, y a los padres, y a los que van a ser papis, y a los que van a ser padres, ¿por qué no los formamos? Les damos formación, información, les ayudamos. Hay un concepto que ponga la sociedad, la administración, de lo que obliguen un poco a saber qué es lo que va a pasar, qué van a tener en sus brazos y en el futuro, que no es fácil, que es complicadísimo. Saber que hay que anteponer la crianza a objetivos más egoístas y cómodos, que es un rollo, pero sí, queda sin salir eternamente, hasta que ya el pequeño tiene 16 o 17 años y puedes más o menos dejarle. Y ejercer autoridad y establecer límites. Eso es importantísimo. De los límites será la próxima, que será en noviembre, y vamos a hablar de establecer límites, aprender a decir no. Formarnos como padres y abuelos también es una forma de recuperar la familia, es decir, estar al loro de lo que hacen, del WhatsApp, del TikTok, de todo, de Instagram, hacen cuentas falsas, etcétera, etcétera, estar al loro. O sea, si son menores de edad, no hay problema, tienen que tener el móvil accesible, ¿vale? Porque es que es nuestra responsabilidad, la nuestra. Si les pasa algo, es problema nuestro. Ser conscientes de que los abuelos deben disfrutarlos, no sufrirlos, disfrutarlos. Hacer de nuestras familias un refugio en el que ellos cuando lleguen digan, ¡ah, qué bien, estoy bien! Que no quiere decir que no haya discusiones, que no haya problemas, los hay en todos los sitios. No hay ninguna familia ideal. Ser conscientes de los problemas que nos rodean, que son muchísimos, y prevenirlos. Hablarles de todo claramente, de sexualidad, de drogas, de lo que pasa con Internet, etcétera, etcétera. Apreciar las ventajas que nos da este siglo, que también las tiene, ya las hemos dicho, y minimizar los riesgos. ¿Cómo? Siendo coherentes y conscientes y unificando criterios. Toda la familia, todita,
Abuelos, familia de una parte, familia de la otra, toda la tribu, toda, y eso es complicadísimo también, pero hay que intentarlo. Yo quiero lanzarlo a ver si alguien lo caza. Recetas para acabar. Las recetas para educar a los hijos. Mirad, yo siempre he dicho estas 3 cosas que creo que es lo básico. Los 3 ingredientes básicos. La empatía. Tenemos que ser empáticos, ponernos en el lugar del otro, saber hablar, saber lo que siente, mirar. Como yo les digo a mis hijos y a mis nietas toda la vida, es que para una vieja, me lo decía mi madre, para una vieja el pecho de su hijo es de cristal. Yo les veo el corazón, yo les veo la mente, pero porque tengo ojos de madre, como casi todas. Sentido común. Falta muchísimo últimamente. Yo creo que es que estamos todos un poco afectados. Digamos, la pandemia nos hizo mucho daño y estamos todos un poco para allá. Y el amor incondicional. Y cuando hablamos de amor incondicional quiero decir sin condiciones. No tiene nada que ver conmigo, no va a estudiar lo que yo quiero, es un cardo borriquero cuando me encantaría que fuera súper cariñoso, es súper cariñoso y yo no lo soy, etcétera, etcétera, etcétera. Aceptarlos tal y como son. Toneladas de información. Leer, informarse, esto que estáis haciendo, con perdón, es una información sobre las etapas que viven, ejercer esa paternidad, porque es difícil, pero es imprescindible, y a veces tenemos que enfrentarnos a los problemas, viéndolos, no ocultándolos. ¿Cuántas veces veo a padres y a madres que no quieren ver lo que le pasa a su hijo? No lo quieren ver, no lo ven. A veces hay que pedir ayuda, si se necesita, pues se pide ayuda. Kilos de confianza y escucha. Uy, esto de escuchar a mí. Confiar siempre en él. Ya sé que es difícil, pero hay que hacerlo. Si ve que sus padres nunca confían en él se hará merecedor de esa desconfianza. Es una profecía. Si tú siempre estás diciendo desconfío de ti, porque no me fío, porque no, es que va a ser verdad. Al final vas a conseguir que no puedas confiar en él o en ella. Escucharlos sobre todo. No subestimar los problemas aunque nos parezcan una tontería. Escucharlos. Poner el oído ese, el de dentro, ¿no? Pueden parecer bobadas, pero para ellos ese enfado con la amiga, ese problema del chico que les gusta, de la chica que les gusta, es que son problemas importantísimos y a veces, Ana, vas a... Déjame que quiero ver el partido, déjame que estoy cocinando, déjame que tengo que hacer no sé qué, luego. El luego no llega nunca. Y cuando vas a ir a hablar con él o con ella, ya no es el mismo. Tiempo para ellos es lo único que necesitan, de verdad. En todos los sitios siempre me decían, había varias cosas para elegir, ir a un circo, tener un teléfono nuevo, no sé qué, no sé cuánto, o estar más con papá y mamá. De verdad que la mayoría contestaban estar más con papá y mamá, que es curioso. Generosidad, kilos de generosidad, es decir, dejarlos ser de la forma que ellos sean, muy distintos a lo que nosotros queremos que sean. Pero el ser padres es educarlos para que vuelen y para que no nos necesiten, que a veces da muchísima pena, porque es la tarea más generosa del mundo, la de dejar que tus hijos se vayan. Esa es horrible, pero hay que ser poco egoísta. Refuerzo positivo, es decir, bueno, por supuesto, reforzar siempre lo bueno que hacen, que hay que pillarlos en lo bueno. Casi siempre los pillamos en lo malo. ¿Qué no estás estudiando ahora? Y yo, a veces, lo que hacía era abrir y decir, hombre, estás estudiando, qué bien. Y me marchaba encantada. Eso el que no estudiaba, que estudiaba poco. Es decir, reforzar para que no estés siempre atento a lo malo que haces. Espolvorear un poco con sentimientos, expresar los míos, los que yo tengo. Estoy triste, estoy preocupada, tuve mucho trabajo. Hoy no me hagáis mucho caso, que estoy muy nerviosa. Dejar que él exprese los suyos de forma respetuosa, sin faltarnos al respeto, pero si está enfadado, está enfadado. Es que lo que no podemos es hacer que no se enfade. Es que hay gente que dice, es que me contesta, me pone una cara. Digo, oiga, claro, porque es un adolescente y la cara le tiene que poner. ¿Cómo no va a poner una cara? Pues déjele que ponga la cara mientras no le falta el respeto y lo mande a donde yo sé que los manda muchas veces, pues bueno, es lo menos que puede hacer. Estamos a hacer de esa manera, expresando sentimientos, les enseñamos inteligencia emocional. Otra de las charlas que vamos a tener. El perdón,
espolvorear con perdón cuando sea necesario. Reconocer que nos equivocamos es divino para ellos, porque como somos la autoridad, y hay que decírselo, decirle perdón, porque eso, el hacer perdón, el pedir perdón no les va a hacer más pequeños a sus ojos, al revés, nos va a hacer mucho más grandes, porque saben que somos personas y que nos equivocamos miles de veces. Y es una forma de enseñarles a ellos a que también pueden pedir perdón y no pasa nada. Espolvorear con los padres son antes que nada padres, no somos colegas. La autoridad bien llevada les ayudará a desarrollarse como personas, demostrarles siempre, siempre el cariño. Aquí se coló no sé qué, bueno, el amor incondicional. Los niños, fijaros que hay estudios, los niños, bueno, hay estudios de toda la vida de Dios, esto no es nada nuevo, pero hay estudios, los niños que se han criado en orfanatos, etcétera, se morían por falta, no por falta de alimento, por falta de afecto, se morían. La falta de cariño, la falta de amor y de afecto, y yo desgraciadamente a veces lo veo, hay madres que no quisieron ser madres, lo tuvieron, ya está. Pero la falta de cariño hace que no crezcan ni por dentro y a veces ni por fuera, lo que no quiere decir que sean bajitos y sea que no se les quiso, que hay genética, ¿vale? Pero nada más. El amor es siempre su mejor vitamina. Es decir, no solamente hay que pensarlo y sentirlo, dígaselo. Hay que decirles te quiero. Hay que decírselo de verdad. Es que no sabéis la cantidad de hijos que piensan que sus padres no les quieren, porque tienen malas notas, porque se portan mal, porque se sienten culpables del divorcio, por 1000 cosas. Te quiero. Yo lo hice toda mi vida. Te quiero, mi vida. Y ahora ellos lo hacen, lo hacen mis nietas. El único objetivo que tenemos como padres, por lo menos el mío y el de todos, seguro, es que ellos sean felices. Nada más ni menos, que sean felices, que es complicadísimo, porque la vida te va poniendo cada vez más problemas, más obstáculos, y tienes que ir saltando uno y otro, y hay veces que cansas, ¿no? Y que ya eres mayor y ya dices, ay, quiero tener una vida relajada y tranquila. Pues no la vamos a tener, ¿por qué no? Y ya para finalizar, la Santa Teresa de Calcuta, que es para mí una de las mejores, tiene este verso que es: enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tus sueños. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Pues ya está. Muchísimas gracias. Os voy a dejar esto para que cojáis.